Este pan tiene mucho queso y el delicioso sabor del ajo. Además es muy fácil. Es una receta perfecta si es tu primera vez haciendo pan. Pero bueno, ¿qué les parece si mejor vamos a ver la receta? Quédense conmigo. Lo primero que vamos a hacer es mezclar 300 gramos de harina de trigo todo uso con 6 gramos de sal. Y no olvides que los ingredientes y tips te los dejo como siempre abajito del título, en la cajita de información. Continuando con la receta, como siempre haremos un huequito o un pocito en el centro de la harina, en donde vamos a ir añadiendo 2 gramos de levadura seca de panadería. Lo siguiente es añadir agua. Yo tengo aquí 190 mililitros de agua tibia, no fría, no caliente. Vamos a vaciar solo un poquito, aproximadamente unos 80 mililitros. Comenzamos a mezclar y entonces vamos a agregar 2 cucharaditas de miel o azúcar, lo que tú prefieras. Continuamos mezclando y dejaremos reposar solo unos 5 minutos para activar la levadura. Vas a notar mucha espuma en la superficie. También puedes hacer esto por separado si no estás segura o seguro de que tu levadura funciona bien. Pero yo lo voy a hacer aquí, pues mi levadura es nueva. Después de los 5 minutos, vas a notar que tu levadura ya tiene mucha espuma en la superficie. En ese momento vacía un poquito más de agua. Un cuarto de cucharadita de vinagre que dará más elasticidad a la masa y solo recomiendo si utilizas harina de trigo todo uso. Pero bueno, ahora vamos a ir incorporando la harina y vamos a ir añadiendo el resto del agua poco a poco para no pasarnos. Y al final con nuestras manos vamos a ir formando la masa, que debe de sentirse húmeda. Si la sientes seca, solo añade un poco más de agua. Y mientras hago esto, te invito a que te suscribas al canal. Tengo muchas otras recetas que pueden ayudarte. Pero bueno, lo siguiente es agregar 2 cucharadas de aceite. Yo usaré aceite de oliva. Y ya que has incorporado bien el aceite, retira del bol y coloca en una superficie limpia y seca sin poner más harina. Como puedes ver, es una masa muy fácil de manejar y el proceso de amasado te tomará unos 15 minutos por lo menos, o hasta que tu masa esté suave, elástica y no se rompa al estirar. Vamos a ir amasando, ya saben, empujando y envolviendo la masa. Y aquí, como pueden ver, la masa ya está suave y elástica. Así que en ese momento vamos a hacer una bolita. Y en el mismo bol donde mezclamos todos nuestros ingredientes, vamos a colocar nuestra masa. Untamos un poco de aceite. Y vamos a doblar la masa sobre sí misma, como se muestra en el video. Y también le vamos a untar un poquito de aceite para que no se seque. Cubrimos y dejaremos reposar nuestra masa a que doble su tamaño. Ya sabes que esto depende del clima en donde tú vivas. Mientras tanto, vamos a poner a calentar en una ollita 100 gramos de aceite de oliva y agregamos de 10 a 12 ajos cortados en rodajas. Opcionalmente vamos a añadir de 1/4 a media cucharadita de hojuelas de chile. Y aquí tengo 1/4 de cucharadita de orégano seco y 1/4 de cucharadita de tomillo seco. Puedes usar las especias que a ti te gusten. También vamos a poner un poquito de sal al gusto. La que yo estoy utilizando tiene un poco de perejil, pero sin problema utiliza la sal normal. Y que no nos falte un poquito de pimienta. Cocinaremos a temperatura baja
mezclando de vez en cuando hasta que las rodajas de ajo se vean ligeramente doraditas. En este punto la cocina ya huele muy rico, no sé por qué, pero a mí me encanta el olor a ajo. Y además puedes poner más ajo si lo prefieres. Yo solo usé 12 piezas, que es más o menos una cabeza de ajo, pero puedes poner un poco más si lo prefieres. Ya esto es cuestión de gustos. Mi aceite aromatizado estuvo listo en 10 minutos, así que voy a retirar de la estufa y lo dejaré enfriar. Mi masa dobló su tamaño en 1 hora con 15 minutos a 27 grados centígrados. Pero ya sabes que si hace calor donde vives tardará menos, si hace frío tardará un poco más. Revisa tocando la masa ligeramente con la yema de tus dedos y si la marca regresa lentamente quiere decir que ya está perfecta. En ese momento retiramos del bol y colocamos en una bandeja con papel para hornear. Ve presionando la masa con tus manos formando un tipo de rectángulo de más o menos 1 centímetro de espesor. Posteriormente vamos a cubrir con un trapo ligeramente húmedo y dejaremos reposar por unos 15 a 20 minutos. Mientras tanto vamos a poner a calentar nuestro horno a 230 grados centígrados. Y bueno, aquí te muestro cómo quedaron los ajitos. Como ves, están muy suavecitos. Puedes colocarlos en rodajas o, como yo, con un tenedor puedes ir aplastándolos para formar un tipo de pastita. Incluso esto lo puedes hacer con tus manos. Después de 20 minutos voy a hacer unas marcas con mis dedos en toda la masa. Y la verdad es que es muy relajante hacer esto con los dedos. Si pudiera lo haría todo el tiempo. Añadimos el aceite aromatizado con los ajos y distribuimos muy bien con una cuchara o una brochita. Unta también en las orillas para que queden doraditas. Encima vamos a poner un poco de queso. Yo tengo aquí 100 gramos de queso Gouda. Y que digo poco queso. Échale mucho queso sin miedo. Y para que no falte, también le voy a poner unos 100 gramos de mozzarella. Y ahora sí, llevaremos al horno, que ya en estos momentos debe estar a 230 grados centígrados. Hornearemos por unos 10 a 15 minutos o hasta que lo veas doradito por las orillas. El mío estuvo listo en 15 minutos. Colocamos inmediatamente en una rejilla para enfriar ligeramente. Te ayudará si la rejilla no se está moviendo tanto como la mía. Para mí este pancito ya se ve perfecto y huele delicioso. La combinación del ajo y queso a mí me encanta. Por último, vamos a decorar con cebollín seco o fresco. También puedes usar perejil o cilantro fresco o seco. Y vamos a cortar en rebanadas para compartir. Y finalmente aprendí cómo utilizar este cortador de pizza, porque siempre se me iba por todos lados menos por donde yo quería. Y es que de verdad que con mi cortador de pizza se necesitan habilidades especiales, porque si no, hace lo que quiere. Ya de verdad que necesito comprarme uno nuevo. Y ya tienes listo un delicioso y muy fácil pan con ajo con mucho queso, que es perfecto para acompañar tus comidas o para botanear. Si no consumes gluten, te dejaré también en las tarjetitas y en la cajita de información una receta de palitos de queso que ya hice algún tiempo. Pero bueno, eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.